Bien, buenos días. Bien, buenos días nuevamente. Vamos a reanudar los trabajos de esta jornada. La siguiente ponencia que tenemos en el programa es la ponencia de la doctora Laura Presiche, que es profesora asociada de Derecho Administrativo de nuestra universidad, que presentará una ponencia sobre los instrumentos jurídicos prestacionales para afrontar la pobreza energética. Esta ponencia y la siguiente se desarrollarán en videoconferencia. Y Laura, si nos escuchas, gracias. Te vemos. Hola, buenas. ¿Me escucháis? Sí. ¿Se me escucha? Hola. Sí, te escuchamos. Estamos haciendo comprobaciones de sonido y si tienes una presentación y si quieres compartir tu pantalla. Supongo que podéis ver mi presentación. Sí. Perfecto. Bueno, empiezo. En primer lugar, muchísimas gracias al profesor Andrew Scocciolo y a los organizadores de esta jornada para darme la oportunidad de estar aquí, bueno, aunque en virtual con vosotros, y mis disculpas por no poder estar ahí en presencial, pero razones de trabajo no me han permitido disfrutar como quisiera de esta jornada. Así que también me disculpo con los ponentes que me han precedido, pero no he podido escuchar las ponencias que de esta mañana porque por motivos de trabajo no me he podido conectar. Dicho lo cual, me toca hablar de los instrumentos jurídicos prestacional para afrontar la pobreza energética. Sé que ya habéis hablado de qué es la pobreza energética en general. Simplemente de forma introductoria me gustaría subrayar que la Constitución española no hace referencia al acceso a la energía como un derecho fundamental, sí que hace una referencia indirecta, ¿no?, a través del artículo 43 al derecho a la protección de la salud y al artículo 47 cuando habla del derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Por otro lado, también supongo que habéis hablado que no existe una única definición de pobreza energética en España y que la pobreza energética pues, puede ser dada de muchas causas y sobre todo de muchas combinaciones de causas, ¿no? Algunas que son internas al núcleo familiar, otras que son externas al propio núcleo familiar. Por ejemplo, factores geográficos, zona climática o ineficiencia energética de los propios hogares. Una cosa que sí que me gustaría subrayar es que el cambio climático es un factor que puede influir sobre la pobreza energética y puede acentuar el peligro o la propia posibilidad de sufrir pobreza energética. Dicho lo cual, muy relacionada con el tema de pobreza y de vulnerabilidad, concepto con lo que ya estáis familiarizados porque ya habéis hablado de este concepto, vulnerabilidad energética. La legislación española, pero ya con la directiva del 2009 europea, se ha introducido la figura del consumidor vulnerable. Esta figura del consumidor vulnerable es muy importante porque da la posibilidad de acceder, como veremos, a algunas ayudas por parte del propio gobierno. Pero ¿cuáles son las, características básicas de un consumidor vulnerable? En primer lugar, el artículo 45 de la Ley del Sector Eléctrico nos da dos pistas. En primer lugar, tiene que ser una persona física, es decir, personas jurídicas no pueden optar a estas ayudas, la que veremos a continuación, como por ejemplo el bono social eléctrico térmico, y tiene que ser una persona física en su vivienda habitual, es decir, no cuentan las segundas residencias, no cuentan lugares de trabajo. A esta definición el artículo 3 del Real Decreto
897-2017, que regula la figura del consumidor vulnerable, añade dos otras características básicas de esta figura. La persona considerada consumidor vulnerable tiene que ser titular del punto del suministro, es decir, solamente el titular del punto del suministro, del llamado CUPS, puede ser considerado consumidor vulnerable, y tiene que estar acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor. ¿Qué es el precio voluntario para el pequeño consumidor? Para decirlo de forma más entendible, podemos decir que es la tarifa regulada, que es la que antes se llamaba tarifa de último recurso, es decir, el mercado regulado y no en el mercado libre. Y a esta tarifa, el precio voluntario para el pequeño consumidor, solo pueden acceder los consumidores que tienen una potencia contratada igual o inferior a 10 kilovatios. Y ojo que no todas las comercializadoras tienen la posibilidad no operan dentro del mercado regulado, así que no todas las comercializadoras pueden ofrecer el precio voluntario para el pequeño consumidor. Entonces, dicho lo cual, ya tenemos 4 características básicas de esta figura: persona física, titular de la vivienda, disculpa, del punto de suministro en su vivienda habitual y que esté acogido al precio voluntario para el pequeño consumidor. Estas son características básicas, y partiendo de estas características, y el Real Decreto 897-2017 reconoce, configura 3 categorías: consumidor vulnerable severo y en riesgo de exclusión social. Esas 3 categorías ya veremos de forma diferenciada, pero las 3 pueden ser beneficiarias del llamado bono social eléctrico. ¿Qué es el bono social eléctrico? Básicamente es una ayuda, una prestación económica, una ayuda económica del gobierno que se traslada en un descuento en la factura eléctrica. ¿Cuáles son las características que tiene que cumplir el titular del punto de suministro, pero junto con su unidad de convivencia, si se trata además de una persona, para poder optar al bono social eléctrico? El artículo 3 desglosa todas estas características. Por ejemplo, consumidor vulnerable. Un consumidor vulnerable es, si se trata de una sola persona, es la persona que tiene una renta estamos hablando bruta, conjunta anual de 1,5 IPREM de 14 pagas. ¿Qué es el IPREM? Bueno, aquí son 2 conceptos que tenemos que tener muy claro. Uno es que es una unidad de convivencia y la otra es el IPREM. La unidad de convivencia son todas las personas mayores o menores de edades que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre ellos por vínculo matrimonial, pareja de hecho, consanguinidad, afinidad, adopción, etcétera, etcétera. Evidentemente, 2 compañeros de pisos que comparten piso, residen en el mismo domicilio, no se pueden considerar una unidad de convivencia. Y por otro lado, el IPREM. El IPREM es el índice empleado con referencia para conceder ayudas y subvenciones, así como el subsidio de desempleo, y varía en función de lo que establece cada año el presupuesto general, los presupuestos generales del Estado. En 2023, el IPREM anual de 14 pagas, que es el que nos interesa a nosotros, es de 8.400 euros. Si es considerado en 12 pagas, es de 7.200 euros. Dicho lo cual, pues volviendo a nuestras categorías, el consumidor vulnerable es considerado tal si la renta conjunta de su unidad de convivencia es 1,5 veces el IPREM de 14 pagas, o sea, 8.400 euros. Aquí, claro, depende de las familias, de las unidades de convivencia, si hay más personas, si son menores de edades, si hay beneficiarios del ingreso mínimo vital. Evidentemente hay unos requisitos en cada caso que cumplir. Y también si se trata de pensionistas. Una condición que ha dado mucho de hablar es lo de la familia numerosa, porque para ser considerado consumidor vulnerable, en caso de familia numerosa no hace falta ningún requisito. Es decir, cada familia numerosa puede actualmente acogerse a la figura de consumidor vulnerable. ¿Y esto qué conlleva? Conlleva un descuento básico en la factura del 25%,
que hasta el 31 de diciembre de 2023 es del 65%. Esto pues es un incremento del descuento que ha sido previsto por todo lo que está pasando con la guerra en Ucrania y con la crisis energética y evidentemente con el aumento de los costes de la electricidad. Esto de base para lo que se refiere al consumidor vulnerable. A esto se tienen que añadir algunas circunstancias especiales. Por ejemplo, si en la familia hay una persona con discapacidad, una situación de violencia de género, víctima de terrorismo, dependencias o en caso de familias monoparentales, ¿vale? Condición de vulnerable severo. Aquí el descuento sube al 40%, pero hasta el 31 de diciembre será del 80% y evidentemente, sin ir a desglosar todas las condiciones, vemos que son condiciones aún más, digamos, problemáticas, ¿no? De situaciones de pobreza aún más importantes respecto a la condición del vulnerable severo. Aquí sí que en el caso de la familia numerosa se prevé una renta, un límite de renta anual. Y finalmente la categoría del consumidor en riesgo de exclusión social. Aquí el descuento es del 100% y se trata de las mismas condiciones del vulnerable severo, pero en este caso además tiene que ser atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que financian al menos el 50% de su factura. Evidentemente se trata de casos muy importante de pobreza, no solamente pobreza energética, sino pobreza en general, ¿no? Y en este caso, además del 100% del descuento de la factura, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico por parte de las compañías comercializadoras y distribuidoras. Evidentemente, los descuentos se aplican hasta un límite máximo anual de consumo de energía, es decir, la unidad familiar puede consumir hasta un límite, los límites están establecidos en esta tabla. Lo que sí que es importante aquí es que hasta el 31 de diciembre de 2023 se ha establecido un incremento del 15% de este límite máximo. ¿Qué pasa si me excedo, ¿no?, en el consumo de la energía? Pues la energía excedentaria se factura sin descuento. Y la cosa interesante es que este límite es acumulable entre los distintos periodos de facturación. Es decir, si este año, este periodo he consumido menos, el próximo periodo puedo consumir más proporcionalmente de lo que me queda. A estas medidas que ya hemos visto que se han incrementado antes por tema COVID y después por tema guerra en Ucrania, pues se han añadido otras medidas de refuerzo. Una de estas medidas es el nuevo bono social de justicia energética, que es un descuento del 40% sobre el precio voluntario del pequeño consumidor y se pueden adherir personas, unidades de convivencia que, digamos, no llegan al nivel de ser consideradas consumidor vulnerable, pero que igualmente tienen un índice IPREM relativamente bajo. ¿Qué nos interesa de esta medida? Que es temporal, es decir, se puede optar a ella hasta el 31 de diciembre de 2023, no es compatible con el bono social térmico, que analizaremos seguidamente, y hay que pedirlo expresamente, es decir, no es directo como en cambio veremos qué pasa con el bono social térmico. Y otra medida importante es la rebaja del 5% del IVA en las facturas, que se da a todos los titulares de contrato de suministro inferior, que tienen una potencia inferior a 10 kilovatios, es decir, cualquier titular que esté, aunque no tenga las tres condiciones de la que hemos visto, siempre que el precio del mercado sea superior a 45 euros al megavatio hora, y los titulares que son perceptores de bono social, de las tres figuras,
aunque el precio del mercado sea superior a los 45 euros. Otras medidas muy importantes son la suspensión, digamos, son la relativa a la suspensión del suministro eléctrico. En este caso, normalmente la comercializadora envía la orden de corte después de 2 meses de la emisión de la factura impagada. En el caso de consumidores vulnerables acogido bono social, el plazo es de 6 meses, superados los cuales se aplica el suministro mínimo vital. El suministro mínimo vital es una rebaja en la potencia del contador a 3,5 kilovatios que garantiza un mínimo de confort. Después de los 6 meses, la comercializadora puede solicitar la suspensión, pero hay unos casos en los que no se puede suspender el suministro, además de lo que hemos visto, el riesgo de exclusión social, también cuando en la unidad familiar hay un menor de 16 años, una persona con discapacidad o dependencia, o cuando alguna persona está conectada a un equipo vital que es indispensable, evidentemente, para poder estar en vida. Una de las nuevas medidas que se han introducido siempre hasta el 31 de diciembre es que en el caso de consumidor vulnerable severo o de riesgo de exclusión social, pues no se podrá suspender el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua. A esta figura de la del bono social eléctrico, en el 2018 se ha añadido otra figura, que es la del bono social térmico. Bono social térmico para los usos, para los combustibles de calefacción, agua caliente sanitaria y cocina. Pueden optar a estos bonos todas las personas, como veremos, que son beneficiarias. Bueno, de hecho es directa, es decir, todas las personas que son beneficiarias del bono social eléctrico a 31 de diciembre del año, pues son finalmente las que recibirán el bono social térmico, aunque como veremos ha conllevado muchos problemas en la práctica. El bono social térmico se hace un único pago anual, se cobra en el primer trimestre del año y depende de las zonas climáticas, es decir, son establecidas unas zonas climáticas y depende de la consideración, pues se le da una ayuda. Aquí podéis ver la cuantía de dichas ayudas. Y aquí podemos ver cómo efectivamente ha variado desde 2020 a 2021 el número de beneficiarios del bono social térmico en Cataluña. ¿Por qué son menos y siempre menos los beneficiarios? Porque, como hemos dicho, en la práctica hay muchos problemas en llevar a cabo este pago del bono social térmico. Fundamentalmente porque como es directamente asociado al bono social eléctrico, pues muchas veces no se tiene la posibilidad de acceder a los datos bancarios, ¿no? Porque no todas las personas con razón, las que están en situaciones de pobreza tienen domiciliadas sus facturas de la luz y del gas. Y en Cataluña, además, tenemos que hacer referencia a otras medidas que son las que establece la Ley 24 de 2015, que es que antes de hacer un corte de suministro, la comercializadora tiene que solicitar un informe a los servicios sociales municipales para ver si efectivamente se trata de una unidad familiar o de una persona que se encuentra en uno de los riesgos de exclusión social o residencial. Y esto ha permitido evitar unos 200.000 cortes de suministro en Cataluña, y sinceramente no sé por qué no se aplica y no se prevé para toda España. Además de esto, pues hay otras ayudas directas, que son ayudas monetarias puntuales que hacen los ayuntamientos a familias que son consideradas familias que no pueden pagar, ¿no? La factura de la luz porque no tienen las posibilidades básicas extraordinarias para poder permitirse pagar estas facturas. Y otra de las medidas previstas en Cataluña es la posibilidad de establecer acuerdos o convenciones con propias compañías. En este momento se ha hecho solamente con Endesa un acuerdo para erradicar la pobreza energética. Con esto, pues la compañía se debería corresponsabilizar de las despesas y añadir unos contadores sociales en las personas que
digamos, se encuentran en casos de ocupación de vivienda, ¿no? Sin estar domiciliado. En la realidad se están dando muy pocos de estos casos. Endesa sí que ha firmado, es la única compañía que ha firmado en este momento el acuerdo, pero realmente está poniendo muchas trabas para poder contadores sociales y para implementar estas medidas. Bueno, como hemos visto, son medidas que son muchas medidas y medidas que se están incrementando y se están ampliando, ¿no? Con el COVID antes y después con todos los efectos económicos de la pandemia y por la guerra en Ucrania. ¿Cuál es el problema? Que no obstante todo, la pobreza energética sigue disparándose en toda España y en Cataluña. ¿Por qué? Bueno, por estos efectos, por pandemia, guerra en Ucrania, efectos del cambio climático y evidentemente por el aumento del precio de la energía. Pues desde mi punto de vista y la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética también pues lo dice, son medidas prestacionales, son medidas paliativas, temporales, que son muy importantes. Yo no digo que no sean importantes, pero son importantes a corto plazo para proteger consumidores vulnerables. Son instrumentos que tienen que ser considerados como instrumentos de transición, pero no como medidas estructurales, como medidas que poco a poco dejen paso a medidas que sí que deben ser consideradas estructurales y que afronten el problema a raíz, desde el principio. ¿Y cuáles son estas medidas? Pues evidentemente una de estas medidas es aumentar la eficiencia energética de los hogares. Ya sé que hay muchas problemáticas ligadas a esto, porque las subvenciones, hay muchas dificultades para acceder a las subvenciones para eficiencia energética en los hogares cuando se trata de familias vulnerables. Esto lo sé, pero se debe trabajar justamente para esto, para fomentar la ayuda a estas familias y mejorar la eficiencia energética de los hogares, así como fomentar el autoconsumo de energía eléctrica en estos hogares y el rol de las comunidades energéticas. De esto habéis hablado esta mañana y hablarán después también los compañeros que seguirán mi intervención. Pues ¿esto qué hace? Pues evidentemente no se trata de un cambio en las condiciones internas de la familia, no cambia la renta de la familia, lo que cambia es las condiciones de los hogares. Y esto hace que a través de estas medidas se pueden ayudar a empoderar los consumidores vulnerables y hacer, no evidentemente independientes, pero menos independientes de estas ayudas. Y a esto tenemos que añadir medidas de protección adicional de los consumidores, como pueden ser, y lo que se están dando, toda la ayuda que dan los puntos de asesoramiento energético, de ayudar a informar y también a formar los ciudadanos sobre estas medidas que actualmente están en vigor, bueno, estas ayudas que actualmente están en vigor, y también a través de una mayor transparencia en la contratación, en los contratos con las empresas, con las comercializadoras, y también mayor transparencia, más transparencia en las facturas eléctricas. Lo siento si he ido muy deprisa, pero en 20 minutos no me daba tiempo a hacerlo más con calma y entrar más en detalle de las cuestiones, pero muchas gracias y quedo a vuestra disposición por cualquier duda o pregunta que tengáis. Muchas gracias, Laura. También en esta ponencia claramente ha habido el hilo que conecta todos los temas que se están presentando esta mañana. Y damos paso a la siguiente ponente, que también hablará a través del sistema de videoconferencia. Mónica Guiteras, de Ingeniería Sin Fronteras, que la veo conectada. Mónica, sí. Ahora. Hola, Mónica. Buenos días. Hola, ¿me escucháis bien? Te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarnos. Adelante. Yo soy Mónica Guiteras de Ingeniería Sin Fronteras, también miembro de la Alianza contra la Pobreza Energética, y también pues desde las dos entidades hemos podido participar del proyecto europeo Empowerment. Es un proyecto financiado por Horizon
2020, en el que hemos podido impulsar pues, una serie de iniciativas y estrategias para afrontar la pobreza energética desde el empoderamiento de las mujeres en particular, de la población afectada en general y poniendo énfasis en los impactos de salud. Voy a hablar hoy desde estas 3 experiencias y porque ya se ha dicho muchísima cosa sobre temas que también trabajamos nosotras. La Ley 24/2015 que ha mencionado Laura, pues fue impulsada, entre otras organizaciones, por la Alianza contra la Pobreza Energética y fue una iniciativa legislativa popular. Me alegra que se conozca, es una herramienta importantísima que Laura ya ha explicado, así que no entraré en ella, pero las leyes que protegen derechos básicos son leyes que nos permiten hablar de equidad de género, ¿no? Y de cómo afrontar las desigualdades de género y otras desigualdades. Yo, como digo, me voy a centrar en cositas que no se han dicho y creo que hoy, pues entre tantas expertas y expertos, pues nos hace falta un poco la voz de las expertas reales, que son las que sufren la pobreza energética. Y si me lo permitís, pues voy a leer una, digamos, carta, pequeña intervención que la compañera Vicky Carrillo, que es miembro y afectada de la Alianza contra la Pobreza Energética, pues escribió en un momento en el que conjuntamente decidimos hacer una diagnosis de cómo afecta la pobreza energética a las mujeres. Ella dice lo siguiente, dice: la mujer ha sido, es y será la protectora de la familia y el hogar, y como cuidadora se hace cargo de que nada falte. Los suministros básicos son necesarios para poder vivir, y la mujer, trabaje o no fuera de la casa, también lo hace en el hogar generalmente. En mi caso, por ser familia monomarental y vulnerable, he tenido que llevar para adelante mi casa yo sola. Y he tenido que luchar por el derecho a los suministros básicos junto a APE, la Alianza contra la Pobreza Energética. A pesar de que mi salud no es buena, tengo que sacar fuerzas para lidiar con todo. Las compañías suministradoras las componen mayormente los hombres, grandes accionistas a los que les importa bien poco los cuidados de las familias vulnerables, desprotegidas y sin recursos, donde se encuentra la mujer casi siempre, y como es en mi caso, como cabeza de familia para salir a la calle y buscar información y luchar por mis derechos. Lo hago para que en mi casa no falten los suministros, con la suerte de haber encontrado todo el apoyo en la Alianza contra la Pobreza Energética, donde me he empoderado y junto a muchas mujeres, como somos la mayoría, y también junto a otros movimientos, hemos conseguido una ley que nos garantiza este derecho. Estamos en una sociedad dominada por los hombres, donde el dinero está por encima de todo, y es muy grave que jueguen con las vidas de las familias, de las personas con un derecho tan básico y de cuidado y protección como es el suministro del hogar. Y la mujer es la que tiene que pelear casi siempre. No se entiende que esto siga siendo una forma de vivir sana. La lucha en sí misma es también un desgaste físico y mental, pero no tenemos otra opción y no podemos conformarnos. Padecer de pobreza energética es decidir entre comer o pagar facturas, es ajustarte al máximo pagándolas o no, para llegar a fin de mes, como es mi caso, lo cual conlleva problemas de salud, por ejemplo, por no tener una temperatura adecuada en el hogar. La nevera, la lavadora, el radiador, el ventilador son cosas necesarias para vivir dignamente. Nuestros hijos y hijas necesitan utilizar también el ordenador, internet para estudiar y buscar trabajo. Mientras tanto, el precio de la luz se dispara. Está por encima de mis posibilidades. Las compañías se enriquecen con nuestro dolor. Los suministros tienen que estar al alcance de todos y todas, con una tarifa mínima para familias vulnerables. Y yendo más allá, tienen que ser públicos, con un gobierno valiente que lo transforme. Bueno, pues esta aportación, que es de Vicky y es de todas las compañeras afectadas, creo que representa muy bien lo que significan los impactos de género de la pobreza energética. Las mujeres no solo son más afectadas por la pobreza energética, es algo que hace unos años casi que no se nos permitía decir y parecía que solo si lo demostrabas con datos pues
era una afirmación aceptada. Bueno, pues tenemos los datos y además ya, pues antes de ayer ya salió incluso, digamos, en las recomendaciones de la Unión Europea y de la Comisión Europea en concreto para afrontar la pobreza energética. Esto tiene muchísimo que ver con que además de ser más afectadas por la pobreza energética, las mujeres, como explicaba Vicky también, suelen ser las que están más organizadas alrededor de defender estos suministros. Y esto no es nuevo, esto lo saben las compañeras feministas comunitarias del sur global que defienden los suministros desde una perspectiva, digamos, menos urbana, que asociamos con la defensa del territorio, ¿no? Como es la defensa de los ríos, la defensa de la soberanía alimentaria, etcétera. En el ámbito europeo, urbano, etcétera, pues eso quizá tiene más que ver con esta defensa de los suministros que explica Vicky, ¿no? La defensa de la energía y al agua, que nosotras creemos que son suministros que no se pueden separar el uno del otro para poder, digamos, tener una vida digna. Pues sería una de estas comparativas de cómo en el ámbito más europeo, occidental o urbano, podríamos estar hablando de esta defensa del territorio y hablar de una perspectiva ecofeminista que tiene que ver con, ¿no? Ya hemos escuchado muchas veces a autoras, compañeras como Yayo Herrero, pues hablar de poner la vida en el centro. Pues sí, las mujeres ponen la vida en el centro y esperemos que los hombres también, esperemos que la sociedad en su conjunto pues pueda responsabilizarse colectivamente de las vidas y sobre todo de las vidas más vulnerables. Entonces, en este sentido, pues compartiros otras conclusiones a las que llegamos con el conjunto de compañeras de la Alianza contra la Pobreza Energética cuando estuvimos haciendo esta diagnosis. Decíamos que estos movimientos de defensa de los suministros básicos a nivel global están mayoritariamente formados por mujeres y si eso cambia algo o por qué se da eso, ¿no? Pues la realidad es que aquí en Barcelona, en las asambleas, vemos que hay mucha presencia de mujeres, pero no solamente eso, sino que hay mucha presencia de mujeres migrantes también, que están visibilizando las dinámicas globales de desposesión y las cadenas globales de cuidados, que están cuidando acá, teniendo que dejar sus familias en origen, pero que se visibiliza también que desde la desposesión y el expolio del extractivismo global, pues también hay un impacto de género, ¿no? Las empresas transnacionales energéticas vulneran derechos aquí, pero sobre todo allá, y eso tiene un impacto también en los flujos migratorios y en que los modos de vida sean o no posibles en los territorios. También hemos visto que hay pues esa fuerza y ese empuje de las mujeres en el movimiento de lucha contra la pobreza energética, pero es lo que decíamos, ¿no? Esto no es casual y no solo tenemos que reconocerlo, sino que también tenemos que conseguir que esa responsabilidad sea compartida, no entre hombres y mujeres, sino compartida como sociedad y compartida también desde la esfera pública, como ya se ha mencionado, para que no quede todo a expensas del apoyo mutuo al que tenemos acceso, porque sabemos que no todas tenemos el mismo acceso a esas redes de apoyo. También nos hemos preguntado con las compañeras de la AP por qué vienen más mujeres a los asesoramientos que hacemos quincenalmente. Pues porque sigue habiendo esta desigualdad en la asunción de las tareas del hogar que históricamente han asumido más las mujeres. Sigue siendo así, aunque haya pequeños cambios, y los suministros básicos siguen estando asociados a estas tareas. La mayoría de los hogares tienen en ellos mujeres que han estado luchando para que en la casa no falte de nada, no falte de lo básico, ¿no? Y suele suceder también que hay menos estigma en acudir a servicios sociales en, digamos, la solicitud de ayudas. Más cosas que se compartieron entre las mujeres afectadas es que
Son ellas muchas veces las que han vivido en primera persona esa vulnerabilidad de otras personas dentro de la familia, porque son ellas las que las cuidan, tanto a las personas mayores como a la infancia, las criaturas de ese hogar. Hay también una gran presencia de hogares monoparentales, que son en realidad como le llamamos, aunque la palabra todavía creo que no está aceptada por la RAE, hogares monomarentales, ¿no? El 80% de las familias monoparentales están encabezadas por una mujer. Y en la APE no solo hay más mujeres, sino que también se visibiliza más la precariedad y vulnerabilidad que genera estar en una situación de pobreza energética. ¿Qué genera la pobreza energética? Más necesidades de cuidado. Personas más vulnerables, menos sanas, que tienen más problemas en su salud física, emocional, mental y por lo tanto más carga de cuidados que de nuevo suelen asumir más las mujeres. Personas mayores con discapacidad, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las afectaciones específicas de la pobreza energética en las mujeres? También nos hemos preguntado desde este colectivo de mujeres miembro de la APE, que son también afectadas. Pues hay afectaciones en la salud física específicas de las mujeres relacionadas con los trabajos de cuidados, como son los dolores crónicos, alta sensibilidad, fibromialgia y otros diagnósticos que se pueden ver agravados por no tener suministros garantizados, temperatura adecuada, etc. También siendo las que habitualmente siguen liderando ese cuidado o cuidados en el hogar, lo que se llama la carga mental, aparte de las tareas físicas o materiales, ¿no? La salud mental y emocional por el peso de llevar la casa a sus espaldas y sentir, cuando hay vulnerabilidad, que eso es su responsabilidad, aunque sabemos que es responsabilidad de todos y todas. Y por último, pues la independencia económica o falta de dependencia económica y casos de violencia machista en los que el agresor ha usado la casa y los suministros como herramienta de maltrato y amenaza, como no pagar o dar de baja esos suministros en el caso de que estuvieran a nombre de él. Que últimamente lo que estamos viendo es que cada vez más los suministros están a nombre de la mujer, que es la que acostumbra a hacer esa gestión, digamos, de atención en ventanilla, en oficinas, en servicios sociales. Hasta aquí un poco las aportaciones de las mujeres compañeras de la APE, y quiero compartiros también algunas conclusiones o, digamos, hipótesis que también hemos hecho desde Ingeniería Sin Fronteras. El estudio de Irene González Pilluan, que voy a intentar compartir en la pantalla. Si encuentro el botón, no sé si me podéis ayudar. Ah, lo tengo desactivado, ¿puede ser? Un momento que... Sí. No hay problema. Solo, no es una gran presentación, son solo 3 gráficos que quiero mostrar. Este estudio que ha realizado la compañera Irene González Pilluan, gracias. De hecho, pues tiene ya unos años, pero fue uno de los primeros estudios que relacionó la desigualdad de género como un factor de riesgo olvidado a la hora de sufrir pobreza energética. Voy a compartir ahora. Vale. Sí, ¿veis mi pantalla? Sí. De acuerdo. Pues este estudio, que es dentro de la colección Esferas, el número 17, habla de todo esto. Y, como digo, en un momento, 2016, donde todavía pues, no había demasiados datos o incluso no se estaba hablando de la desigualdad de género como factor que tiene una importancia en, digamos, el riesgo de sufrir pobreza energética. Pues os comparto de entrada esta gráfica que habla de cuáles son las ayudas para la pobreza energética en los diferentes distritos de Barcelona en 2015, y vemos esa desigualdad clarísima entre las ayudas recibidas por mujeres y por hombres, ¿no? Especialmente
en los distritos más afectados por la desigualdad económica, desigualdad social, como vemos en Nou Barris, Sant Martí, con incluso pues, y Ciutat Vella una diferencia mayor. Bueno, esta es una de las, para mí, gráficas más ilustrativas del estudio, juntamente con esta otra, en la que en todos los rangos de edad las personas atendidas por servicios sociales son más mujeres que hombres. Y el dato preocupante pues, de esta gran presencia de mujeres mayores, muchas de ellas también viviendo solas, y que vemos también en los asesoramientos de la Alianza contra la Pobreza Energética. Lo que llamamos pues esa interseccionalidad, ¿no? La desigualdad de género se suma a, digamos, otro eje de desigualdad, que en este caso es la edad, ¿no? Y que hace que sean perfiles y, ¿no? Vidas vividas mucho más complejas, con mucha más vulnerabilidad, porque se están sobreponiendo diferentes opresiones en su vivencia. Y por último, otro gráfico que os quería mostrar que tiene que ver con un indicador creo, muy también ilustrativo, pues por parte, de hecho, de la Cátedra de Inclusión Social de la URV, que propone el indicador que es la tasa de riesgo de pobreza bajo el supuesto de autonomía. Cuando vamos a mirar quiénes son las afectadas por la pobreza en general, digamos, nosotras siempre decimos que la pobreza energética no es pobreza, es algo que va más allá, pero claro que es importante ver cuáles son las tasas de riesgo de pobreza según el género, pero sobre todo mirarlo desde un punto de vista en el que, suponiendo que hay autonomía entre, por ejemplo, unidades familiares formadas por un hombre y una mujer, donde puede ser que ella no esté teniendo acceso a ingresos de forma directa, pues con el supuesto de autonomía de esas dos personas vemos que la tasa de riesgo de pobreza de las mujeres se dobla o incluso más. ¿Qué más hemos podido profundizar desde la Alianza contra la Pobreza Energética? Ahora voy a dejar de compartir, no sé cómo se hace. A ver si cierro aquí. ¿He dejado de compartir? Sí. Sí, ¿verdad? Perfecto. Pues otra cosa importante que hemos podido hacer, como decía antes, con el proyecto Empowerment, que es este proyecto financiado por Horizon 2020, que pone en el centro las personas afectadas, en concreto las mujeres, y también los impactos en la salud de la pobreza energética, pues es un análisis de recomendaciones en políticas relacionadas con la pobreza energética que tengan en cuenta el género. ¿A qué conclusiones hemos llegado desde un punto de vista, digamos, más pues de los que toman las decisiones, ¿no? Ya que hemos hablado de las personas afectadas, vamos a señalar ahora a los que toman las decisiones. Pues por un lado, desde el proyecto Empowerment se hace una demanda de que exista mucho más pues esa presencia de datos desagregados que puedan darnos un poco de luz sobre la afectación de la pobreza energética en hombres y mujeres, pero también sobre, como he mostrado, pues quién está recibiendo estas ayudas en el caso de que las haya, porque a veces no las hay. Y bueno, y nos hemos encontrado en ocasiones, cuando hemos hecho peticiones de información sobre este tema, pues que nos dicen que el género no es relevante para esta cuestión. Esta fue una respuesta de empresas como la conocida Akbar, que cuando pedimos información desagregada por sexo género de quienes recibían las ayudas de la tarifa social del agua, nos dijeron que esos datos no tenían relevancia en el aspecto de género y no nos pasaron esos datos desagregados. Cosas así se ven a día de hoy todavía y creemos que no puede ser, ¿no? Que es importante que se tengan estos datos desagregados y que las empresas que a día de hoy tienen, empresas privadas que tienen el incomprensible privilegio de gestionar estos servicios, mientras no vuelvan a manos públicas y ciudadanas, al menos hagan su función de transparencia y de aportar los datos
que se solicitan. También desde el proyecto EmpowerMed se recomienda que haya, como hemos mostrado, indicadores que realmente respondan a la desigualdad de género, ¿no? Que si tenemos que modificarlos, como este indicador que he mostrado antes con su puesto de autonomía, pues que lo hagamos y que se creen nuevos indicadores que realmente nos permitan responder a las preguntas que nos estamos haciendo, porque en ocasiones la simple desagregación de datos por sexo-género pues no nos sirve. También se recomienda desde EmpowerMed que los diferentes programas de apoyo a las personas que sufren pobreza energética, ya sean descuentos específicos en la factura o también, por ejemplo, las ayudas a la rehabilitación energética, pues tengan reservado, garantizado específicamente financiamiento que sepamos que va ya no a las mujeres, no me voy a aventurar solo a decir como colectivo, porque no es un colectivo unívoco, pero es que hay muchísimas ayudas para la rehabilitación energética que no van ni siquiera vehiculadas a las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar que llegue a las mujeres si ni siquiera llega a las familias en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, tener financiamientos reservados para los colectivos en situación de vulnerabilidad es una de las herramientas que puede servir para que efectivamente llegue a más mujeres. Y por último, también desde Empowerment se recomienda pues, poner mucho énfasis ya no solo en quién recibe las ayudas o qué datos tenemos, sino llegar a las dimensiones del derecho a la energía que van más allá del acceso o la asequibilidad y que tienen que ver con la participación plena, ¿no? Que tienen que ver con la democratización del modelo. Unas estructuras del sistema energético más transparentes, más democráticas, pueden permitir un mayor empoderamiento y participación de las mujeres y de la población en situación de vulnerabilidad en su conjunto. Y esto es importantísimo para afrontar la desigualdad de género en el ámbito del modelo energético. Otras cosas para terminar que me parecían importantes mencionar hoy, que es que en el modelo energético se ven los efectos del patriarcado y lo vemos de formas muy claras, ¿no? Igual que el patriarcado ha estado históricamente pues, transmitiendo esas actitudes de paternalismo frente a las mujeres, lo sigue haciendo a día de hoy frente a las mujeres y la población en situación de vulnerabilidad, a la que señala como muchas veces población que no sabe gastar bien su dinero para las facturas que tiene que pagar, como si fueran niños que no saben contar 4 monedas. También el patriarcado ha hecho de las mujeres, digamos, un sujeto más bien víctima que no sujeto activo, actor de cambio. Y eso es una de las cosas que tenemos que cambiar. En el modelo energético también. Las mujeres, las personas afectadas por pobreza energética, no son víctimas, son actores de cambio y lo están demostrando, impulsando leyes como las que hemos mencionado, que no las ha impulsado ningún gobierno, que las ha impulsado la población afectada, en su mayoría mujeres. Desde la vivencia de la afectación directa, se sabe muchas veces mejor cuáles son las políticas que pueden funcionar de una mejor manera. Y por último, pues romper con ese esencialismo también que el patriarcado nos ha querido enseñar, como que las mujeres son las que cuidan y los hombres son los que están en la esfera pública, pues vamos a confrontar estos sinsentidos y vamos a explicar que sí, que de momento siguen siendo una mayoría de mujeres las que están haciendo esa defensa del derecho a los suministros y lo vamos a reconocer, le vamos a dar valor, pero también vamos a exigir que eso sea asumido de forma equitativa por toda la sociedad y en especial pues por la esfera pública, que es quien tendría que tener esta, digamos, obligación de la garantía de derechos en vez de las empresas privadas. Para terminar, decir que hablar de perspectiva de género es también hablar de quién sostiene.
Y eso es algo que nos tenemos que preguntar cuando vamos a analizar qué medidas sirven y qué medidas no sirven. Nosotras somos, en la Alianza contra la Pobreza Energética, un movimiento social, digamos una red de apoyo, pero no creemos que sea ideal que, por ejemplo, servicios sociales tenga que derivar a nuestra Asamblea Ciudadana casos que ellos no pueden resolver. Los recibimos con cariño y con fuerza, pero no deja de ser contradictorio, ¿no? Que la misma administración no pueda solventar los casos más difíciles de pobreza energética y tenga que contar con las redes de apoyo de los movimientos sociales. Sería ideal que esa esfera pública pudiera acoger a esos casos más complicados, ¿no? Pero bueno, mientras siga siendo así, pues desde los movimientos sociales se tiene que seguir haciendo esa presión y visibilizar esas vulneraciones. ¿Quién sostiene? Pues, como digo, sostienen muchas veces estas redes de apoyo informales cuando el Estado no está sosteniendo, pero sostienen también la esfera pública cuando lo privado sigue haciendo beneficio. La rebaja del IVA, que es una medida que se ha mencionado y que obviamente ha implicado un alivio muy importante de las personas afectadas, no deja de ser una medida que pone el peso en el bolsillo de todos y todas, ¿no? Estamos dejando de ingresar en las arcas públicas el dinero asociado a este IVA que se ha reducido, mientras estas empresas privadas que he mencionado antes, Endesa, Iberdrola, Naturgy, se siguen haciendo de oro. Entonces, nosotros no es que estemos en contra de esta medida, simplemente nos cuestionamos si no tienen que ir acompañadas de medidas que no pongan la presión en los presupuestos públicos, como puede ser, por ejemplo, las medidas del bono social eléctrico, que en este caso sí que son pagadas en gran parte por el oligopolio eléctrico, aunque no solamente, pero que vemos que después estas empresas llevan a los tribunales estos mecanismos que por una vez ponían el peso en los beneficios privados para que asuman algo de lo que es el coste de la pobreza energética. ¿Quién decide sobre estas cuestiones y quién tiene que estar en el centro? Pues siempre lo repetimos, las personas afectadas tienen que estar en el centro, en su mayoría mujeres, pero también mujeres migradas, mujeres mayores, personas en situación de vulnerabilidad, dependencia o diversidad funcional y muchas veces encarnando varias de estas opresiones. Son las que tenemos que tener en el centro y a las que tenemos que preguntar cuáles son los siguientes pasos a seguir. Eso también es la perspectiva de género desde la interseccionalidad y lo dejo aquí para seguir con más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, por la presentación y por el trabajo que estés haciendo desde la Alianza. Muchas gracias. Pasamos a la última ponencia de la jornada, justamente hablando de las estructuras, ¿no?, de democratización. Vale, genial. Pues con el tiempo recortado, porque ya estamos un poco fuera de tiempo. Nada, lo que os quería exponer hoy a modo de finalización del proyecto El Cable es pues justamente esto que hemos hecho en este proyecto desde que se inició en noviembre del año pasado. ¿De dónde surge el proyecto del cable? El proyecto del cable surge de Insta. Insta somos una cooperativa especializada en derecho ambiental, fundada en el año 2011.
2012 y que desde aproximadamente el año 2019-2020, casualmente, ¿no? Cuando se aprueba el decreto que favorece el autoconsumo energético, se deroga el impuesto al sol, etc., 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 desde aquel entonces, pues desde Insta hemos estado acompañando a distintos proyectos vinculados a las comunidades energéticas, desde un punto de vista jurídico, que es justamente a lo que nos dedicamos, pero también de la mano de otras cooperativas que se dedican al acompañamiento más técnico, energético, de dimensionamiento económico, de dinamización a nivel social, porque justamente la dinamización a nivel social, el dimensionamiento económico y el dimensionamiento técnico son pilares fundamentales para que estos proyectos tengan éxito. Deciros también que desde hace muy poco somos miembros de RESCOP. RESCOP es una red a nivel europeo de cooperativas que nos dedicamos justamente al impulso de comunidades energéticas. La mayoría de ellas son cooperativas que crean comunidades energéticas, ¿no? Y otras somos cooperativas que apoyamos a comunidades energéticas. Y todas nosotras pues compartimos, no os engaño, las mismas dificultades, los mismos retos en cualquier país de la Unión Europea. Es decir, que lo que nos está pasando en España no es un caso aislado, sino que vemos cómo se replica en otros sitios. ¿Por qué nace este proyecto El Cable? El cable nace de esta expresión en castellano de echar un cable. Pues Insta queríamos echar un cable justamente con las comunidades energéticas para ver cómo estos mecanismos comunitarios y solidarios podían ser un instrumento para luchar contra la vulnerabilidad energética, ¿no? Por tanto, cómo hacer que estos espacios de comunidad energética sean espacios de empoderamiento. Este proyecto estuvo y está financiado por los proyectos singulars de la Generalitat de Cataluña, de la Dirección General de Economía Social, Tercer Sector y Cooperativas. ¿Cuál es el reto que nos planteamos hace un año? Pues el reto partía de ver cómo las comunidades, cómo esta relación que hoy día históricamente se había dado entre ciudadanía y energía era una relación limitada, una relación que básicamente era ciudadanía que contrata unos servicios energéticos, un suministro energético y poco más. Por lo tanto, nos encontramos que la ciudadanía era un sujeto dependiente de este sistema energético. Y si además añadíamos el hecho de que era ciudadanía vulnerable, pues la condición de dependencia de este sistema energético era aún más acentuada. Por lo tanto, veíamos que ante esta realidad las comunidades energéticas podían ser el instrumento que justamente rompieran esta dependencia del sistema energético y pudieran atender a estas situaciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, queríamos poner de manifiesto con este proyecto el gran potencial que tienen las comunidades energéticas en la reducción de la vulnerabilidad. ¿Qué hemos hecho en este proyecto desde noviembre de 2022 hasta el día de hoy? Hemos elaborado una guía que ya la podéis encontrar disponible en nuestra página web en catalán, castellano e inglés. Una guía titulada Comunidades Energéticas Solidarias, atendiendo a la vulnerabilidad energética en comunidad. Es una guía que ahora os presentaré muy brevemente lo que hemos hecho, pero es una guía que la hemos fundamentado en un análisis conceptual de la materia, pero también en un repaso de experiencias prácticas en Cataluña, España y en otros países europeos para finalizar con algunos retos comunes que tenemos en este sentido. En el proyecto, los miembros de Insta también hemos hecho muchísima formación interna y hemos divulgado también este proyecto y nuestras inquietudes, más que el proyecto, en seminarios y congresos. Hicimos un curso de formación en junio de este año, que podéis encontrar la sesión grabada en streaming
una relatoría y todas las presentaciones colgadas en la web del proyecto, el cableenergia.cat. Hemos empezado una prueba piloto de este proyecto con el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, que más tarde os voy a contar, y participamos en la jornada más académica que estamos haciendo hoy. Y con esto, a 31 de octubre, formalmente finaliza el proyecto, aunque sin duda alguna continuará. Colaboradores que hemos tenido muchísimos, pero sobre todo la Alianza contra la Pobresa Energética y la Xarxa per la Soberanía Energética, que nos han dado un apoyo muy importante, y Ingenierías Sense Fronteras, perdón, que me he dejado su logo aquí, que nos han dado un apoyo técnico súper importante a lo largo de todos los meses del proyecto, y también en los últimos meses el apoyo que hemos tenido del Consell Comarcal de la Conca de Barberà. Bien, la guía. Esta es la guía que os he comentado hace un momento, que podéis encontrar ya disponible en nuestra página web. Me gusta decir quién la ha hecho, porque yo estoy aquí exponiéndola, pero el trabajo intenso lo han hecho todas estas personas que veis aquí, en particular Pablo Serra. Pablo Serra estuvo trabajando en Insta hasta hace muy poco, y él fue uno de los autores principales de esta guía, y también nos ha ayudado, como os he dicho antes, Andrea Vidas y María Campuzano y Josep Babot, de Enginyeria Sense Fronteras y de la Alianza contra la Pobresa Energética. Objetivos que ha tenido esta guía. Por un lado, poder identificar con esta lectura crítica el marco teórico de referencia que teníamos enfrente cuando hablábamos de comunidades energéticas y lucha contra la vulnerabilidad energética. Y aquí es donde llegamos a la Universidad de Santiago de Compostela y al trabajo que habíais hecho, y por eso el contacto para poderos invitar nació de elaborar justamente esta guía, ¿no? Y poder ver qué autores habían trabajado justamente en esta materia. Otro objetivo era poder hacer un repaso de los marcos normativos, no tanto a nivel de directivas europeas, que esto ya lo teníamos muy claro, y lo tenemos bastante claro los que estamos aquí, los que puedan leer la guía, sino marcos normativos en el marco del Estado español y las distintas comunidades energéticas, para ver cómo han tratado las comunidades energéticas en su normativa sectorial, por ejemplo, en materia de las cooperativas o de asistencia a nivel social. También queríamos recopilar una serie de casos prácticos y con todo esto poder determinar qué retos o oportunidades teníamos enfrente. Muy resumidamente, las conclusiones que sacamos, y pasaré muy rápido, en la guía lo podéis encontrar muchísimo más desarrollado. Básicamente, cuando analizábamos el marco teórico, veíamos, ¿no?, que la justicia energética como este eje vertebrador, que lo tendremos que analizar desde muchas ópticas, desde la óptica de la distribución, de la distribución de las competencias, de la distribución de los roles que tiene cada actor en esta materia, del reconocimiento de los distintos actores en esta materia y del reconocimiento de las situaciones de vulnerabilidad, el procedimiento o participación en el sector y en el ámbito de la energía, y sobre todo no olvidarnos de la dimensión ecológica, la dimensión, ¿no?, que hablábamos antes, ¿no?, de qué impactos también conlleva este fenómeno de la transición ecológica. La vulnerabilidad energética, pues, hacia este paradigma más integrador en el sentido que tenemos que ver que hay este conjunto de factores que han influenciado para que una persona, un hogar, sufra los efectos de la pobreza energética. Es decir, hablamos como esta situación previa a la pobreza energética. Por lo tanto, hablamos de conjunto de factores que nos llevan a una situación de vulnerabilidad.
En base a esto, entendemos pues la pobreza energética como esta materialización de estos riesgos vinculados a estas situaciones de vulnerabilidad. Es decir, aquella persona que está en situación de vulnerabilidad puede estar en una situación de pobreza energética. Y sin duda alguna, aquella persona que ya está en situación de pobreza energética es una persona que ha estado en una situación vulnerable previamente. ¿Cuáles son, en este sentido, pues, los factores determinantes para que una persona esté expuesta a esta situación de vulnerabilidad, que antes Rosa también lo ha mencionado, ¿eh? Estas características individuales del hogar, estas características individuales del núcleo familiar de la persona, factores ambientales, factores políticos, socioeconómicos y espaciales. Todo esto, este conjunto de factores son los que determinarán en un momento concreto si una familia, si una persona está en una situación de vulnerabilidad energética. Todos estos factores son los que en este documento hemos analizado a fondo desde un punto de vista más conceptual. Entrando ya más al análisis jurídico normativo que hemos hecho un breve repaso, como no podía ser de otra manera, al derecho de la Unión Europea en materia de comunidades energéticas para, acto seguido, hablar del marco a nivel estatal, y nos hemos fijado en la legislación en algunas comunidades autónomas como Cataluña, Islas Baleares, Navarra, Aragón y La Rioja. Hemos seleccionado estas, podríamos haber seleccionado otras, pero estas son las que encontramos, algunos marcos normativos que nos podrían ser interesantes a la hora de encontrar este vínculo entre comunidades energéticas y vulnerabilidad energética. Aunque también se ha dicho que desde que redactamos la guía hasta el día de hoy seguramente ha habido algún cambio más en alguna otra comunidad que también nos hubiera servido de inspiración. Así pues, saltándome el marco europeo, en el ámbito estatal, sí que vimos como el Plan Nacional de Energía y Clima, el PNIEC, incluyó medidas específicas para el desarrollo del autoconsumo con renovables y para las comunidades energéticas. Aquí tengo que decir que el Plan Nacional de Energía y Clima comete el error, yo creo, de vincular automáticamente autoconsumos y comunidades energéticas, como si una cosa fuera vinculada con la otra y la otra con la una, ¿vale? Pero bueno, habla de esto y sí que nos menciona las comunidades energéticas como este instrumento que también puede ser como un instrumento a nivel social, pero aún así pasa bastante de puntillas ante esta materia. Lo que sí que es interesante es la reciente consulta pública sobre el decreto de comunidades energéticas que se publicó antes de la convocatoria de las elecciones. Quedó parado y no sé si en el acuerdo que presentan justo ahora a las 12:30 PSOE y Sumar, no sé si han incluido alguna cosa en esta materia. Es probable que esto continúe porque venía ya del mismo gobierno, pero sí que es cierto que en el borrador de decreto de comunidades energéticas ya se hablaba que las comunidades energéticas tenían que ser el instrumento para garantizar a todos los consumidores, incluidos los vulnerables, a las comunidades energéticas y a las comunidades ciudadanas de energía. Es decir, que a las comunidades energéticas debían ser aquel instrumento inclusivo. Veremos del recado final cómo queda, si van solo en una definición o lo concretan un poco más. A nivel catalán, tenemos una ley que es la de cambio climático de 2017, que sí que nos marca los criterios de porcentajes de energía renovable de aquí al año 2030. Una ley quizás ahora que con los retos que nos plantea, que nos parece incluso un poco antigua ya, aunque es de 2017, pero sí que nos habla que esta
implantación de energías renovables tiene que ser distribuida, participada en la propiedad o en la financiación por la ciudadanía, pequeñas y medianas empresas, administraciones locales, comunidades energéticas. Por lo tanto, es un aspecto en que Cataluña ya en el año 2017 ya nos habla de esto, aunque no nos vincula mucho aún a los dos conceptos que nos interesan hoy aquí, que son comunidades energéticas y vulnerabilidad energética. En las Islas Baleares vimos cómo la ley específica de cooperativas de las Islas Baleares ya nos posibilita que justamente sean las cooperativas quienes puedan constituir comunidades energéticas. No solo las cooperativas, pero les da, mediante su propia ley de cooperativas, les da esta opción que puedan ser el instrumento para el impulso de las comunidades energéticas, incluso también fomentando que sean las cooperativas agrícolas que tienen justamente, que favorecen justamente esta relación entre ciudadanía y comunidad, en particular en Islas Baleares, y me planteo si también en Cataluña también podría ser un instrumento, pues que pudieran ser las mismas cooperativas agrarias quienes fomentaran y promocionaran estas comunidades energéticas, sobre todo en los ámbitos rurales. Y con el objetivo, se marcaba esta legislación, de abaratar los costes de la energía impulsando estas comunidades energéticas. En Navarra también la legislación en materia de cooperativas pues acaba de alguna manera u otra poniendo el foco en las cooperativas de consumo como la vía para impulsar comunidades energéticas, pero aquí sí que es interesante una orden foral del año 2022, de hace un año, en que se nos dice que se velará por la integración en las comunidades energéticas, comunidades de energía, aquellas personas que tengan la condición de consumidoras y consumidores vulnerables. Y aquí sí que encontramos seguramente la primera referencia normativa específica que nos dice cómo, nos dice que al menos debemos encontrar los mecanismos para que estas personas se puedan integrar en una comunidad energética. Y nos puede parecer banal esta afirmación, pero por ejemplo, con la ley de cooperativas de Cataluña, si tú no depositas un capital social en una cooperativa para entrar como socio, no puedes ser socio. Por lo tanto, es una limitación, por ejemplo, económica, que se podría encontrar una persona en situación de vulnerabilidad para acceder a una comunidad energética. Por lo tanto, introducir estos mecanismos por los cuales se pudiera encontrar el mecanismo, ¿no?, para que no haya ningún obstáculo, por ejemplo, económico, para que una persona pudiera entrar en una comunidad energética. Con la legislación en la mano, por ejemplo, en Cataluña, insisto, nos encontraríamos con un problema si esta persona no puede depositar el capital social mínimo para acceder a esta cooperativa. Eso no quiere decir que los demás socios puedan hacer su aportación y después le devuelvan el dinero, lo que sea, pero con la ley a la mano, para ser socio se tiene que demostrar la aportación de capital social. Sean 10 euros, lo que marcan los estatutos, o sean 100, o sean 500, lo que hayan decidido los socios fundadores. En Aragón, con el decreto ley 1/2023 de impulso para la transición energética y el consumo energético de proximidad, se creó, por ejemplo, el Fondo Aragonés para la Solidaridad Energética. Se introdujo una disposición muy parecida a la de la Orden Foral de Navarra y además se creó una línea de subvenciones específica para comunidades energéticas que hayan decidido incorporar medidas para atender a la vulnerabilidad energética. Deciros en ese sentido que en la guía hemos analizado algunas convocatorias de subvenciones para ver hasta qué punto incorporaban esto, es decir, hasta qué punto se premiaban o no comunidades energéticas que incorporaran el vector de vulnerabilidad energética,
Y lo que vemos como es que en general no es una condición para acceder a esa subvención, sino que es una puntuación extra, que es distinto. ¿Vale? Y en las ayudas del IDAE, por ejemplo, se puntúa extra si incorporas estas cuestiones. En unas subvenciones que salieron de la misma Generalitat para la creación de comunidades energéticas hace muy pocos meses, puntuaba esto, pero no era condición. ¿Vale? Por lo tanto, vemos cómo se considera como algo extra, ¿no? No como parte de los retos que deberían incorporar todas las comunidades energéticas. En La Rioja, en la ley de las cooperativas de esta comunidad autónoma, se creó una nueva categoría de cooperativa, que es la de energía. Se consideró que ninguna de las otras categorías era la adecuada y se creó una específica. Y sí que es interesante que cuando las describe, nos dice que estas cooperativas deberán integrar a colectivos vulnerables basados en los principios cooperativos universales y realizando actuaciones que reduzcan su dependencia energética y para mejorar su calidad de vida. Es decir, aquí sí que se concreta bastante más. Dicho esto, y como tampoco tengo mucho tiempo y para no extenderme mucho en el análisis de las experiencias, deciros que en la guía podéis encontrar aproximadamente unas 15 experiencias. Aquí os he puesto algunas que hemos encontrado que incorporan de alguna manera u otra, de manera más tímida o de manera más explícita, la incorporación de la vulnerabilidad energética en los proyectos comunitarios. Aquí os he puesto algunos a modo de ejemplo. En Osona, que es quizás la comarca en Cataluña que más ha desarrollado sin duda alguna esta cuestión. Proyectos en el ámbito de todo Cataluña y en particular en Barcelona, el proyecto Sun for All, impulsado por la asociación Ecoserveis y con el Ayuntamiento de Barcelona, que también ha incorporado proyectos de comunidades energéticas que atienden a hogares vulnerables. En Mediona, en el Alt Penedès, también estamos justamente en Insta acompañando a esta comunidad energética y también se está barajando la manera como se podrán integrar personas y colectivos vulnerables. Hemos analizado algún proyecto también en Navarra, en Puente la Reina, en Gares, proyectos impulsados por la cooperativa local, proyectos de comunidad energética, pero que también, insisto, han incorporado estas componentes que estamos hablando. Proyectos muy singulares como en la isla de La Palma, el proyecto de comunidad energética Energía Bonita, uno de los proyectos, podría yo decir, más interesantes que tenemos ahora en el marco del Estado español, teniendo en cuenta la característica insular de este proyecto y el no despliegue de las energías renovables en la isla jamás. Y por lo tanto, el reto que tienen ellos por delante es muy grande y además con muchísimas familias en situación de vulnerabilidad. Y muchas otras experiencias que podéis encontrar en la guía, que hemos analizado en cada una de ellas, ¿no? Cómo se estructura, cómo se financian, qué medidas concretas han incorporado para atender a la pobreza energética, ya sea las típicas cesiones de energía o lo que a mí no me gusta mucho, ¿no? Que es aquello lo que nos sobre, ¿no? Los excedentes que nos sobren para familias vulnerables. Bueno, quizás los deberíamos integrar en la comunidad y que participen directamente, no tanto lo que nos sobre, porque eso quiere decir que si no nos sobra nada no le daremos nada. O si nos sobra solo medio kilovatio para 10 familias, pues eso no da para nada, ¿no? Si han incorporado otras medidas más urgentes, si han incorporado mecanismos de formación y de asesoramiento energético. Y hemos finalizado pues identificando pues distintos retos, distintas oportunidades, sobre todo la mayoría de ellas vinculadas a dificultades administrativas y legales, sobre todo. Ya no os tengo que contar nada, pero muchas de ellas vinculadas a la tramitación de los proyectos y muchas de ellas vinculadas a la conexión a red.
Después, retos en el sentido más a nivel social y cómo incorporar a estas personas en el sí de la comunidad energética y cómo implicar también a los mismos entes públicos dedicados a los servicios sociales, cómo hacerlos trabajar conjuntamente con los entes públicos dedicados a la energía, ¿no? Que seguramente han estado trabajando por separado durante mucho tiempo y ahora va siendo hora que se encuentren justamente con el trabajo con las comunidades energéticas. También hemos analizado si se han incorporado algunos mecanismos de inclusión para estas personas en situación de vulnerabilidad, si se les puede eximir de estas cuotas, aunque a veces nos encontramos, como decía antes, con marcos normativos que no lo permiten, desmontando también esta figura del experto, ¿no? Este concepto de que solo los expertos lo pueden solucionar todo, ¿no? También las familias y todos los miembros de las comunidades energéticas tienen mucho que contar y tenemos todos que aprender de todos, ¿no? Y cómo hacemos este vínculo con las redes vecinales, con las redes sociales para esta construcción colectiva de las comunidades energéticas. Todas estas cuestiones son las que hemos analizado en cada uno de los casos prácticos. Y finalmente, a modo resumen, esta prueba piloto que hemos iniciado en la Conca de Barberà, allí nos encontramos con la situación en que ya existía en el Consell Comarcal de la Conca de Barberà un grupo de trabajo específico sobre pobreza energética, formado básicamente por servicios sociales del Consell Comarcal, por algún ayuntamiento un poquito más grande, aunque todos los municipios son pequeños, pero como Montblanc, l'Espluga Francolí o Santa Coloma de Queralt, que son los tres un poquito más grandes, ¿no? Y luego entidades sociales. Estas entidades, con estos entes públicos, llevaban ya tiempo trabajando en materia de pobreza energética, pero no estaban trabajando en absoluto las comunidades energéticas. Pues lo que hicimos nosotros desde el proyecto El Cable es cómo aprovechar todo este conocimiento generado, este análisis de buenas prácticas, cómo aprovecharlo para implementarlo en un caso concreto. Y lo que hicimos es, de entrada, poner en contacto los que trabajaban en transición energética en el Consell Comarcal de la Conca de Barberà, ponerlos en contacto con el grupo de trabajo de pobreza energética del Consell Comarcal, que se conocían pero no habían trabajado conjuntamente. Les hemos diseñado hace un mes escaso, les hemos hecho, de hecho, una diagnosis sobre el estado de la situación de la pobreza energética en la comarca de la Conca de Barberà, desarrollado por Enginyeries Sense Fronteras. Y con esta diagnosis que les ha servido muchísimo, porque lo que decíamos, ¿no? Cuando estás en el despacho trabajando con el día a día, con la pobreza energética y atendiendo a usuarios, impagos de facturas y tal, no te da tiempo como para sentarte y hacer un mapeo real de qué está pasando en la comarca, qué situaciones de vulnerabilidad hay en los hogares, qué tipos de familias, cuánta gente vive en estos hogares, pues mediante encuestas que nos contestaron bastantes familias en toda la comarca. Hicimos esta diagnosis que ahora nos sirve y de mucho para el trabajo integral de diseño de la comunidad energética o las comunidades energéticas en la comarca de la Conca de Barberà, para que puedan integrar de una manera eficaz la lucha contra la vulnerabilidad energética. Y eso es todo lo que hemos hecho, resumido en 20 minutos. Sí. Bien, estamos en el horario previsto y
esta última fase de la jornada es un poco la jornada, el momento del espacio de debate, preguntas, comentarios, cualquier otra cuestión que se quiera plantear. Por supuesto, también Mónica puede, si nos acompaña todavía, también puede participar en el debate. En cambio, tenemos que disculpar a Laura, que nos ha tenido que dejar porque estaba en el trabajo y no podía continuar estando conectada con nosotros. Bien, sin más, yo creo que podemos abrir, ¿no?, para comentarios de las personas que nos acompañan y que agradecemos por estar aquí con nosotros hoy. Si hay alguna pregunta, la única cosa es que tendremos que utilizar el micro para que nos escuchen con las personas que están en conexión. ¿Alguien se anima a comentar alguna cuestión? Bueno, yo solamente quería felicitarles por todo el trabajo que han hecho en este proyecto, también por las jornadas de hoy que han sido súper interesantes, la verdad. Y no, o sea, me venía a la mente con la última presentación de Joan, que también en Cataluña me parece que es importante mencionar la PROENCAT 2050, la perspectiva energética, ¿no? Que le da un peso súper importante a las comunidades energéticas. Y me parece que ahora mismo que se está planeando el PENIECAT dentro de Cataluña y que en 2024 va a salir a la participación pública y tal, que ahora mismo se está haciendo bueno, pues que va a ser un momento importante de presionar para que también a nivel autonómico pues se le dé más importancia y se superen todos estos obstáculos que quedan todavía. También felicitar porque hayan incluido la perspectiva de género y porque estén las entidades como Enginyería Sense Fronteras presente, que a veces en estos proyectos más académicos o así, pues se olvida un poco y la verdad que me ha parecido muy bien que también la profesora lo haya mencionado y que le hayan dado pues este punto especial al hablar de las comunidades energéticas, porque últimamente y mucho en Cataluña hay un montón de cosas, pero esta parte de las vulnerabilidades, del papel de las personas pues que no tienen esos accesos, ¿no? Que no se vea, que muchas veces se ve, sobre todo más en Barcelona, como algo bastante elitista, ¿no? Y que solo pueden acceder a ellas en los barrios guays de Barcelona, pero que en otras zonas más rurales, en otras provincias, pues que también se está echando para adelante. Y esta es el caso de La Palma, ay, a mí me encanta, pues que no solo por ser de allí, que no soy de La Palma, pero bueno, porque es una visión también que yo creo que desde la península se tiene que apoyar, porque muchas veces las islas pues quedan en el olvido y me parece súper valiente desde una isla tan pequeñita y tan afectada como es La Palma, pues que se esté tirando esto para adelante. No era tanto una pregunta, sino un comentario, pero para romper el hielo y que alguien se anime. No sé si tienen más preguntas. Yo quisiera hacer algún comentario a la cuestión que has planteado y quizá podemos dejar el micro entre el público, así hay una autogestión del micrófono y te tenemos aquí. Muchas gracias. Pues el rol de... Pues el rol de las comunidades energéticas en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han liderado, algunas comunidades autónomas han liderado la regulación de la transición energética y el cambio climático en España. Como sabemos, la primera ley de cambio climático es la catalana y luego hay toda una serie de iniciativas en las Baleares y ahora tenemos varias normativas en materia de comunidad autónoma. Y una regulación innovadora reciente fue la aragonesa en materia de redes y comunidades energéticas, básicamente porque el Estado no transponía y no transpone la normativa. Siempre que no consideremos transposición, la sofisticada técnica del copiar y pegar
la definición de las primeras líneas que contiene la normativa europea. Ahora tenemos una definición algo más amplia, pero realmente la normativa europea lo que impone a los estados es la aprobación de un marco jurídico favorable. Un marco jurídico favorable que habilite a las comunidades energéticas a funcionar como organizaciones que puedan, dice la normativa, competir en igualdad de condiciones con los otros operadores, que se dice muy rápido, pero evidentemente el marco es muy importante. Y ahora nosotros no tenemos marco, lo que tenemos es importantes inseguridades jurídicas porque los operadores en los proyectos de asesoramiento que se están realizando, y como decía Joan, lo que están trabajando con las entidades del territorio, justamente se plantean muchas cuestiones. Y no solo en las organizaciones de la sociedad civil, sino incluso las entidades que más medios tienen en términos jurídicos institucionales. Pienso a los entes locales. Los entes locales se encuentran en las mismas dificultades a la hora de implantar una comunidad energética, porque una serie de cuestiones, porque la transposición una buena transposición no se debería limitar en un real decreto que explique qué hacen un poco las comunidades energéticas, sino que habría que modificar más la ley del sector eléctrico, habría que modificar la normativa en materia de cooperativas, habría que modificar la normativa en materia de contratación pública, porque tenemos una cuestión muy compleja que es, por ejemplo, en materia de reparto, ¿no? Cómo funciona la adquisición de energía por cuando participa como socio miembro una entidad local, una entidad pública, ¿no? Que es una cuestión compleja. Por lo tanto, tenemos un problema importante y hay que decir que si tenemos que valorar el anteproyecto de Real Decreto que estaba abierto a la participación pública, que el texto era decepcionante en muchas cuestiones. Entre otras, por ejemplo, no se tocaba la cuestión, que esta sí una cuestión que quedaba en manos de los estados, la que mencionaba anteriormente, de la posibilidad de que las comunidades energéticas ciudadanas puedan gestionar o de otra manera poseer o alquilar redes de distribución. El problema actual, ahora lo sabemos, Joan lo ha mencionado, a nivel práctico, aplicativo y de funcionamiento, no es tanto la instalación de las infraestructuras de generación cuanto la red. Y por lo tanto, cuando hablamos de red, estamos hablando de empresas distribuidoras. Sabemos perfectamente que de las grandes distribuidoras, en especial una, en definitiva, planteado una serie de obstáculos, ¿no? Para el autoconsumo colectivo dentro de las comunidades energéticas y también el autoconsumo colectivo en general. Y por lo tanto eso es un problema, porque decíamos, el autoconsumo no es una comunidad energética, pero en muchísimos casos el autoconsumo es la pieza clave del arranque de la comunidad energética. Y esta es una consideración que quería hacer. No sé si hay otros, si queremos seguir un poco en el hilo. Sí, no, es que nos encontramos casos como la comunidad energética del Prat, que tiene 1 megavatio instalado que no lo puede conectar a la red. Exacto. Claro, es la comunidad energética mayor del país, 1 megavatio instalado, con participación de ciudadanía, entes locales y empresas. Exactamente. Y han demandado a Endesa, claro, al final, claro. No te queda más que otra que demandar a Endesa juntamente con la Generalitat también los ha demandado. Pero claro, nos encontramos con estos obstáculos que en el fondo lo que están haciendo es contradecir lo que dice la misma directiva. Claro, y cuando no hay una transposición aún en el marco normativo estatal, pues bueno, estas empresas aún siguen haciendo su monopolio, claro. ¿Alguna consideración ulterior? Cuestión
también las personas que nos acompañan online que quieran participar. Para Joan, si para todo lo que estáis gestionando en las comunidades de aquí, habéis podido tener la oportunidad de hablar con comunidades en otros comparadas o haber conocido de experiencias comparadas en Europa, pero incluso a lo mejor en Latinoamérica, o no sé, cosas que se puedan, buenas prácticas que se hayan podido obtener y quizás se puedan aplicar aquí. Sí, es decir, como formamos parte de RESCOP, sí que estamos en contacto con algunas comunidades en otros países europeos. De hecho, estuvimos en un congreso en Grecia en mayo. Y sí, encontramos algunos países donde nos van por delante, pero también tengo que decir que nos encontramos países que nos van por mucho detrás, ¿eh? Es decir, que aún hay muchísimo por hacer en muchísimos países europeos, ¿vale? También es decir que encontramos en algunos países como en Alemania, Países Bajos, con cosas equiparables a comunidades energéticas que llevan muchísimos años de historia antes de las mismas directivas europeas, que en el fondo están ejerciendo ya desde entonces como comunidad energética, ¿no? Proyectos como Som Energia, equiparable, el símil de Som Energia en otros países, está funcionando más como comunidad energética que lo que históricamente ha sido Som Energia, que ahora sí que está haciendo muchos pasos para ejercer de comunidad energética muy global en Cataluña y en el resto del Estado, ¿eh? Pero encontramos otros países como en Países Bajos y en Bélgica. Había un proyecto de una comercializadora muy parecida a Som Energia, pero donde la generación estaba muy mayoritariamente en mano de los socios, ¿sí? Cosa que en Som Energia aún no pasa, ¿no? Som Energia apenas produce el 8%, creo, o el 9% de lo que consumen sus socios, ¿no? Pero por otro lado encontramos países como la misma Grecia, que el tema de las comunidades energéticas aún le quedaba muchísimo camino, y de hecho querían escuchar de las experiencias que teníamos nosotros en Cataluña. Y nosotros ahora, de hecho, a partir de mañana empezamos un plan de formación y de visitas con proyectos de comunidades energéticas en algunos países europeos, como para intercambiar buenas prácticas en materia justamente de cómo comunidades energéticas integran colectivos vulnerables, con visitas en Reino Unido y Francia, que allí sí que llevan algunos años con esas materias. Añadiría a lo que comentaba Joan, que en los estudios se subraya, es una cuestión casi curiosa, ¿no? Porque, como decía, no está abordada, que incluso en aquellos países donde más se señalan el número de buenas prácticas o la difusión de entidades como comunidades energéticas, cuestiones como que se entiende jurídicamente por reparto de energía entre la comunidad energética, no está definido. Pero no está definido. O sea, está simplemente, se cita la directiva, pero la cuestión que quería señalar y que es disruptiva es que en realidad la normativa europea está creando una nueva actividad, que es el reparto entre socios y miembros. Eso es una cuestión importante. Entonces uno dice, bueno, o es ingenuo y cree que no se transpone porque no se ve, o en cambio es que se ve. Se ve, ¿no? Bueno, de hecho, nosotros nos hemos peleado no sé cuántas veces ya con secretarios municipales y con interventores para cómo explicarles que lo que están haciendo no es comercialización de energía, sino compartir energía. Y no lo entienden. Claro.
Y no entienden. ¿Por qué? Porque es que como no lo ven definido en ningún sitio, claro, no lo entienden. Y dicen, no, pero esto que estáis haciendo es comercializar energía de la comunidad energética para nosotros, para el ayuntamiento. Y dicen, no estamos comercializando. No somos comercializadora de energía. Y por lo tanto hay ¿no? que licitarlo. Ya está, ya entramos ya con eso, con un laberinto. Exactamente. Y luego está la cuestión de cómo alinear jurídicamente la vulnerabilidad y la participación en las comunidades energéticas, porque claro, si decíamos que las comunidades energéticas deben que desarrollar y cumplir con un objetivo social, un fin social, que es el reparto entre todos sus miembros, también los vulnerables, porque aunque luego la normativa, el texto articulado de las directivas sea muy parco en las definiciones de esta función, luego, si nosotros leemos los considerandos de las directivas, ahí sí que se habla claramente de la inclusión de los sujetos más vulnerables. Y entonces, claro, se tiene que alinear el marco normativo también en estas cuestiones. Yo de comunidades energéticas conozco muy poco, pero ahorita me surge la duda de si el nuevo rol de las comunidades energéticas es más esta función de compartir energía y no es tanto de comercialización. Estoy pensando en las ayudas que a nivel europeo existen para proyectos de energía y para facilitar la descarbonización del sector. Y si estos proyectos pueden participar o si están excluidos o si tendrían que entonces, en lugar de compartir energía, venderla. O sea, no conozco bien esta parte, pero sí quedan excluidas o son incluidas y cómo podrían ayudar en este aspecto, ¿no?, de la transición. Ese es una cuestión muy interesante. Joan también tenga algo que añadir. Yo quería decir una cosa. El compartir energía es una función, pero pueden generarla, venderla, almacenarla. Por lo tanto, hay un amplio abanico de funciones que se pueden realizar. El innovador es del compartir la energía, pero también la pueden vender, pueden participar en los mercados energéticos, también los mercados a plazo, pueden realizar toda una serie de actividades que realizan los demás sujetos del mercado energético. Y la cuestión interesante, esto es la pregunta es muy buena, es que nosotros no tenemos una buena transposición de la normativa europea, pero, si me pasáis la expresión, digamos que hay una especie de transposición administrativa por la vía del fomento. Es decir, sí que tenemos ayudas públicas del IDAE, que tiene una serie de proyectos. La CE implementa, Comunidades Energéticas implementa, que es un programa que financia con varios millones de euros la creación de comunidades energéticas, que mencionan claramente la cuestión de los sujetos vulnerables y todo esto. Por lo tanto, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido? Que las comunidades energéticas que se están implantando en España, que son numerosas, a falta de un marco de transposición normativo, lo que hacen es ver las bases de la convocatoria pública de las ayudas, porque ahí se ve qué se entiende por comunidad energética. Por ejemplo, la comunidad energética renovable tiene que estar en una determinada proximidad de los socios y miembros. Proximidad, nosotros no sabemos qué es, porque depende de los estados que definan qué es la proximidad. Como no lo sabemos, la única cosa que sabemos es lo que dice la orden que convoca las ayudas. Y ahí tenemos, digamos, la idea que guía todos los entes locales, las cooperativas que se están constituyendo como comunidades energéticas para saber cómo articularla. Por lo tanto, en realidad sí que pueden acceder. De hecho, los fondos que otorgan, ¿no?, las ayudas que otorgan el IDAE en realidad vienen de los fondos europeos Next Generation. Por lo tanto, la actividad de fomento es muy importante y es tan importante que está supliendo la regulación que deberíamos tener a nivel estatal y autonómico. Y sobre todo estatal, porque la normativa estatal luego lo que hará es desplazar la normativa autonómica. Y de todos modos, esto yo creo que acaba siendo una ventaja desde el punto de vista de las acciones de fomento de las comunidades autónomas.
Es decir, en la medida que no se transpone a nivel estatal, por ejemplo, a través de la reforma de la ley del sector eléctrico, el régimen jurídico de las comunidades energéticas y queda en el ámbito del fomento, esto te permite replicar las ayudas estatales en el ámbito autonómico y, por lo tanto, potencialmente, y dependiendo, claro, de la estrategia de cada comunidad autónoma, digamos que favorecer aún más la implantación, es decir, cubrir por la acción de fomento la inseguridad jurídica que genera la inexistencia de una reforma de la ley del sector eléctrico. Con lo cual, en esta situación de impasse, probablemente las comunidades autónomas tienen una oportunidad de elaborar y desarrollar una estrategia energética que probablemente, cuando se opere, si es que se opera en algún momento, una transposición, digamos, más estricto sensu, esas posibilidades van a quedar tremendamente disminuidas. Y eso, en el fondo, como la regulación en el sector es path dependent, seguramente significa que determinadas acciones que ahora se implementen van a ser difícilmente revertibles con una modificación de la legislación estatal. Y yo creo que hay una oportunidad para las comunidades autónomas que a mí no me parece, digamos, a despreciar, porque en la medida en que se tienen fondos y de hecho hay una capilaridad de los fondos Next Generation a las comunidades autónomas que en buena parte pueden acceder mediante proyectos, ahí yo creo que hay bastantes posibilidades de hacer un salto cualitativo. Bien. Si no hay más consideraciones y preguntas, en realidad estamos ya 10 minutos más allá de la hora prevista para la clausura de la jornada. Yo creo y confío que haya sido de interés para todas las personas que han atendido este evento. Quiero agradecer a todos los que han participado, los asistentes, por supuesto, nuestra querida amiga profesora Regueiro, que nos ha acompañado hoy con esta ponencia. También Laura y Mónica, que han intervenido a través del Teams. Gracias a todos nuevamente y continuaremos porque el próximo 20 de noviembre organizaremos otra jornada en el marco de nuestro proyecto, porque presentaremos las encuestas, el resultado de las encuestas de más de 1.800 personas sobre la percepción y la aceptabilidad de las comunidades energéticas y el rol de las comunidades energéticas la encuesta se ha desarrollado en Cataluña con diferentes targets, digamos, poblacionales y en diferentes municipios con y sin comunidades energéticas. Por lo tanto, próximamente recibiréis información sobre también esta nueva jornada. Muchas gracias nuevamente a todos y a todas.